Buenas tardes, en esta ocasión vamos a presentar nuestro microdocumental del grupo número 6. Los integrantes son Estanislao Palacios, Betty Pintado, Cintia Cueva, Jess Chamorro y Adriana Llerena. Les vamos a hablar del principio del salario justo y la remuneración digna. En el Ecuador es un pilar fundamental del derecho laboral, garantizando que los trabajadores reciban una compensación adecuada que les permita cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias. Este principio está respaldado con la Constitución de la República del Ecuador y el Código de Trabajo, asegurando que la remuneración sea equitativa, suficiente y acorde con la realidad económica del país. Como definición, tenemos que en el artículo 328 de la Constitución establece que la remuneración debe ser justa y suficiente para garantizar una vida digna. Además, el Estado tiene la obligación de fijar y revisar anualmente el salario básico unificado, asegurando la aplicación general y obligatoria. En el Código de Trabajo refuerza este principio, ya que establece que el salario debe ser proporcional a la labor desempeñada, es decir, igual trabajo, igual remuneración, que no se discrimine por género, edad, origen étnico u otras condiciones. En las normativas complementarias, la Ley Orgánica de la Justicia Laboral, el reconocimiento del trabajo del hogar, protege los derechos de los trabajadores y establece un mecanismo para garantizar una remuneración justa. El Acuerdo Ministerial sobre el Salario Digno define el cálculo del salario digno a relación con la canasta familiar que tenemos actualmente en el Ecuador. El impacto que nos da en la calidad de vida del salario justo y digno no solo garantiza la estabilidad económica del trabajador, sino que también contribuye al desarrollo social y económico del país. La fijación de un salario digno permite reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida y fortalecer el mercado laboral. Salario básico y salario digno. El salario básico y el salario digno son conceptos fundamentales en el derecho laboral ecuatoriano, diseñados para garantizar condiciones económicas justas para los trabajadores. Aunque estén relacionados, tienen diferentes claves en su aplicación y en su propósito. El salario básico unificado es el monto mínimo de remuneración que deben recibir los trabajadores en Ecuador. Se establece anualmente por el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios y es de aplicación obligatoria para todos los sectores laborales. En el 2025, el salario básico unificado se fijó en $470. Este monto busca garantizar un ingreso mínimo para los trabajadores, aunque no siempre cubre la totalidad de la canasta básica familiar. Características del salario básico es el mínimo legal que un empleador debe pagar a sus trabajadores. Se revisa y ajusta anualmente según la inflación y condiciones económicas. Aplica a todos los sectores laborales regulados por el Código del Trabajo. Sirve como referencia para el cálculo de beneficios adicionales como el 13º y el 14º sueldo. Salario digno. El salario digno es aquel que permite a un trabajador cubrir la canasta básica familiar, asegurando una calidad de vida adecuada. Se calcula considerando el número de perceptores de ingresos en un hogar y el costo de los bienes esenciales. En Ecuador, la Constitución establece que el salario debe ser suficiente para garantizar una vida digna. La igualdad en la remuneración es un principio fundamental del derecho laboral en Ecuador, garantizando que todos los trabajadores reciban un salario equitativo por el mismo trabajo, sin discriminación por género, edad, origen étnico u otras condiciones. Este principio está respaldado por la Constitución de la República del Ecuador y el Código de Trabajo, además de normativas específicas que buscan eliminar brechas salariales injustificadas. Medidas para garantizar la igualdad salarial. En el Reglamento de Igualdad Salarial establece varias condiciones obligatorias para garantizar su cumplimiento, como capacitación obligatoria. Empresas deben ofrecer al menos 40 horas anuales de formación en igualdad de género y derechos laborales. 2. Sensibilización en el entorno laboral. Se deben implementar acciones para promover la equidad y eliminar sesgos discriminatorios. 3. Reportes anuales. Los empleadores deben presentar informes detallando las acciones realizadas para garantizar la igualdad salarial. 4. Sanciones. En caso de incumplimiento, se establecen medidas correctivas y sanciones para las empresas que no representan la normativa.
Protección de la remuneración. La protección de la remuneración es un principio fundamental del derecho laboral en Ecuador, garantizando que los trabajadores reciban su salario de manera justa, segura y sin riesgos de afectaciones indebidas. Este principio está respaldado por la Constitución de la República del Ecuador y el Código de Trabajo, asegurando que el pago de los trabajadores sea respetado y protegido contra embargos injustificados y descuentos arbitrarios. Fundamentos legales de la protección de la remuneración. El artículo 328 de la Constitución establece que la remuneración debe ser justa y suficiente para garantizar una vida digna. Además, protege el salario de los trabajadores contra embargos o retenciones indebidas, salvo en casos específicos como el pago de pensiones alimenticias. El Código de Trabajo refuerza este principio al establecer que el salario debe ser pagado de manera puntual y completa, sin reducciones arbitrarias por parte del empleador. También prohíbe cualquier tipo de retenciones que no esté autorizada por la ley. Principales aspectos de la protección de la remuneración. Inembargabilidad del salario. El salario no puede ser embargado salvo para el pago de pensiones alimenticias. Protege a los trabajadores de medidas judiciales que puedan afectar su estabilidad económica. Intangibilidad del salario. No puede ser reducido ni descontado sin autorización expresa del trabajador. Se prohíben deducciones arbitrarias por parte del empleador. Pago oportuno y completo. El empleador debe pagar el salario con los plazos acordados, evitando retrasos que afecten la estabilidad económica del trabajador. Se establecen sanciones para quienes incumplan el pago de remuneraciones, protección contra abusos y fraudes. Se regulan mecanismos para evitar prácticas fraudulentas que afecten la remuneración de los trabajadores. Se establecen procedimientos legales para denunciar irregularidades en el pago de los salarios. Casos relevantes de la protección de la remuneración en Ecuador. La Corte Constitucional ha emitido sentencias que refuerzan la protección del salario de los trabajadores. Por ejemplo, en casos donde se han aplicado retenciones indebidas en cuentas bancarias de empleados, la Corte ha ordenado levantamiento de dichas medidas para garantizar el acceso a la remuneración. Impacto de la calidad de vida. La protección de la remuneración no solo garantiza la estabilidad económica del trabajador, sino que también contribuye al desarrollo social y económico del país. Un sistema laboral que respete el pago justo y oportuno de los salarios fortalece la productividad y el bienestar de la población. Los componentes adicionales a la remuneración. Además del salario básico, los trabajadores en el Ecuador tenemos derecho a una serie de componentes adicionales de la remuneración que buscan mejorar la estabilidad económica y garantizar las condiciones laborales justas. Estos beneficios están regulados en el Código del Trabajo y otras normativas complementarias. Como algunos componentes adicionales tenemos el 13º sueldo, que corresponde a la remuneración adicional equivalente a la 12ª parte de los salarios percibidos durante el año. Se paga hasta el 24 de diciembre de cada año. El 14º sueldo es una bonificación equivalente al salario básico unificado y este se paga hasta el 15 de marzo en la costa y la península insular y hasta el 15 de agosto en la Sierra y Amazonía. La participación de utilidades. Los trabajadores tienen derecho a recibir el 15% de las utilidades generadas en la empresa. Se distribuye entre los empleados según el tiempo trabajado y la carga familiar que cada uno tiene. Es un incentivo que busca reconocer el aporte a los trabajadores y el crecimiento empresarial. También tenemos los fondos de reserva, que se acumulan a partir del segundo año de trabajo en una empresa. Corresponden al 8.33% del salario mensual y pueden ser recibidos acumulados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o también se puede ir bonificando mensualmente. ¿Cómo funciona el ahorro del trabajador? Las bonificaciones y las comisiones que pueden ser establecidas por contrato o de acuerdos internos de la empresa. También tenemos de pronto los viáticos y los subsidios que también son regulados por la empresa y pueden variar según el tipo de actividad que cada empleado tiene. Estos componentes adicionales de la remuneración fortalecen a la estabilidad económica de los trabajadores y garantizan condiciones laborales y equitativas. Esto sería todo. Muchas gracias.
Buenas tardes, en esta ocasión estamos con un psicólogo organizacional, el señor Alex Moreno. Alex, buenas tardes, gracias por permitir esta entrevista. Quisiera que nos hables un poquito sobre el salario básico y el salario digno. Bueno, pues para partir dando conceptos de lo que es el salario básico y el salario digno, tenemos que citar el artículo 328 que nosotros tenemos aquí en la Constitución, sí, donde se habla de una remuneración justa y suficiente para las familias ecuatorianas. Sí, nosotros vamos a hablar sobre el salario básico, nosotros tenemos que es 470, sin embargo este es el mínimo que nosotros podemos pagar como empresa, ¿correcto? Sin embargo, para nosotros tener un salario digno tenemos que evaluar la cantidad de personas que viven en esa familia y si llegan a cubrir la canasta básica y los útiles necesarios para esta familia. Por eso creo que nosotros aquí como país todavía necesitamos desarrollar un poco más o podemos generar nuevas reformas que establezcan un salario mucho más eficiente y que cubra con las necesidades. Perfecto, Alex. Y para concluir, ¿qué nos podrías decir? Yo creería que como conclusión nosotros tendríamos que conocer esta brecha que existe entre el salario básico unificado y el salario digno. Sí, nosotros como Ecuador minimizar esta brecha que existe entre los dos conceptos para poder ofrecer al trabajador un bienestar tanto para él como para su familia.